Buenos días. Quiero comenzar esta introducción refiriéndome a que el lugar desde el que observamos cuanto sucede hoy en las aulas y en otros muchos espacios educativos, lo que manifiestan de diferentes formas las mujeres de varias generaciones, así como las alumnas y profesorado que viven el día a día de la educación, nos proporciona una imagen inequívoca, aunque no exenta de matices, con 2 décadas del siglo XXI ya vivido. Se mueven en la escuela con seguridad y con dinamismo. Las alumnas son mayoría en las aulas de todos los niveles, de los niveles no obligatorios. Sus calificaciones escolares se sitúan por encima de la media. Son muy conscientes de la necesidad que tienen de formarse y desean hacerlo. Realidad ganada, la de una escolaridad sin obstáculos formales, que tiene su origen y unas acciones más o menos cercanas, primero en la toma de conciencia femenina, en cómo se han involucrado en decisiones personales sobre su futuro, en las medidas y recursos que las administraciones educativas y los organismos de igualdad han ofrecido con la finalidad de hacer posible unas relaciones sociales nuevas, distintas, entre hombres y mujeres. Andalucía es una comunidad autónoma pionera y referente en la atención al principio de igualdad y de coeducación en los centros educativos. Ha contado desde hace mucho tiempo con planes específicos de igualdad cuyos resultados son sometidos a evaluación para detectar carencias y destacar avances. Cuenta con normativas para ser aplicadas en los centros educativos financiados con fondos públicos. El Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han promovido con especial interés desde hace más de 30 años el compromiso con este objetivo, especialmente en el ámbito educativo. Ha ido haciéndolo de acuerdo con las necesidades diagnosticadas en los procesos de enseñanza junto a otros grupos, desde organismos como los ayuntamientos, las universidades, los sindicatos, desde asociaciones feministas, desde colectivos de coeducación y desde personas individuales, mayoritariamente mujeres, pero no solo mujeres. Y si bien entendemos la coeducación como un proyecto que va más allá de las aulas y de la educación formal, porque también ha de considerarse igualmente como un proyecto político, la coeducación, que aspira a eliminar el sexismo de todos los ámbitos sociales, porque el sexismo convierte esos espacios en los que está en desiguales, en injustos, en excluyentes. El concepto de educación no ha significado siempre lo mismo. Ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y con la experiencia acumulada unas connotaciones de mayor ambición en lo que pretende. Durante casi un siglo, por coeducación se entendía la educación conjunta de chicos y chicas, compartir aulas y otros espacios del centro educativo. Eran espacios mixtos, sí, pero en ellos no se cuestionaban las características y las funciones asignadas culturalmente a mujeres y a hombres. No se percibían las dependencias escondidas y también explícitas en las dinámicas que marcaban sus relaciones sociales. Y aunque ese compartir espacios fue ya un logro, dentro continuaban reproduciéndose desigualdades que afectaban más especialmente a las mujeres. La escuela mixta sí ha representado el dar un paso hacia la igualdad, pero la experiencia nos dice que no ha sido capaz de alcanzarla.
El IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer, en su web, comienza la descripción de lo que es la coeducación diciendo que coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar, valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. Fin de cita. La década de 1970 a 1980 fue una etapa de cambios muy importantes en España en todos los órdenes, entre los que ocupa un lugar destacado los que afectaron a la educación. Para el tema que hoy nos ocupa aquí, voy a referirme a cómo los silencios de la Ley General de Educación de 1970 abrió la puerta a la enseñanza mixta. El no prohibirla en su articulado cuando el franquismo seguía gobernando hizo posible la reorganización de las aulas segregadas que funcionaban incluso en un mismo edificio o en otro cercano para convertirlas en aulas mixtas. El profesorado más innovador y sensible al hecho de segregar se dio cuenta de ese silencio y se implicó en el cambio. Así empezó a corregirse progresivamente la agrupación segregada del alumnado. Ahora, se hizo sin modificar ni los contenidos ni los procedimientos educativos. Las niñas fueron incorporadas al aprendizaje de la cultura y de los valores masculinos que mantenían su hegemonía en aquellas aulas. Se prescindió de las asignaturas de las niñas, las que enseñaban a cuidar, y ellas tuvieron que aprender a manejar la sierra y la madera en pretecnología. De esta forma, no solo se desprestigiaron los saberes cultivados por las mujeres, sino que perdieron legitimidad académica, se volvieron prescindibles. A las niñas se las integró en un currículum que había sido diseñado para los niños, expulsando del currículum, los contenidos de la cultura doméstica. Enseguida el feminismo comenzó a definir conceptos desde los que había de analizarse la realidad y, en particular, la realidad educativa. Conceptos como sexismo, androcentrismo, patriarcado, sistema sexogénero. Los hombres y el futuro que de ellos se esperaba no podían ser la única referencia a la que las niñas, las mujeres, debían someterse. No podía ser el precio a pagar para ser iguales. Las investigaciones feministas sobre la práctica educativa comenzaron a denunciar las discriminaciones que ponían de manifiesto una socialización en la escuela mixta que reproducía, legitimaba y perpetuaba las desigualdades heredadas. Demostraron que la igualdad de oportunidades no era suficiente para obtener la igualdad de resultados. La escuela mixta, con su profesorado y comunidad educativa, no era la responsable de la desigualdad, pero, sin ser conscientes, la legitimaban al presentarla como natural y, por ello, admisible. En pocos años se avanzó mucho, al menos formalmente, en sensibilización, y fue despertándose la urgencia de apoyar a la coeducación como planteamiento global de la educación, como una filosofía educativa. Contando con la ya casi generalización de las escuelas mixtas, en los años 80 se pasó a observar más detenidamente la actividad educativa para descubrir en concreto los elementos de desigualdad que permanecían y, en consecuencia, para buscar medios y recursos que hicieran de los centros educativos espacios de igualdad de oportunidades. Una formulación que, en mi opinión, no expresa bien lo que de verdad queremos.
una trayectoria consolidada en normativas, en certezas y acciones de buena parte del profesorado, en el consenso de muchas personas y grupos, con la conciencia de que aún quedan horizontes que ensanchar en las propuestas educativas, los de una coeducación que permita el crecimiento sin barreras de las propias capacidades. En ese itinerario recorrido se habló del lugar que las mujeres ocupaban en la educación, las profesoras y las alumnas, del androcentrismo en la selección de los contenidos de aprendizaje, en el lenguaje, en los libros de texto. Se observaron las expectativas que había sobre niñas y niños en las aulas y en las familias. Se desveló incluso la trampa de una educación que se decía neutra. Se consideró y analizó el cómo afectaba todo ello al autoconcepto de las alumnas y al de los alumnos, a la autoestima de unas y de otros en los centros. Condiciones dentro del sistema escolar que no se veían entonces y que hoy se ven mucho. No estamos ya inconscientes ante la mentalidad naturalizada sobre las mujeres que ha teñido transversalmente la globalidad del currículum. Sabemos muy bien que, aun perviviendo en parte, se cuestionan, las cuestionamos y aspiramos hasta creer que así lo hacemos a transmitir una cultura coeducativa auténtica, de equidad y de justicia. Las propuestas coeducativas se han nutrido de todas esas investigaciones realizadas en los diferentes niveles educativos, desarrolladas a partir de una evidencia: el origen cultural y la construcción social de las desigualdades soportadas por las mujeres, y situaron como prioridad las acciones contra los estereotipos que asignaban capacidades, cualidades, sentimientos e intereses de acuerdo con el sexo biológico. Los proyectos encaminados a transformar la escuela mixta en escuela coeducativa centran una importante etapa en las iniciativas ofrecidas por las instituciones y por las mismas comunidades educativas. Se han elaborado materiales y otros recursos didácticos que ponen en valor saberes cultivados siempre por mujeres y sus métodos y sus modos históricos de estar en el mundo. Se ha tratado de facilitar la incorporación a la cultura escolar enseñada y aprendida, no solo de conocimientos referidos a la dimensión pública de la vida colectiva y a los que requiere el mercado laboral, sino igualmente a los que afectan a otras dimensiones de la vida que toda persona necesita para su autonomía y bienestar individual y para el de su entorno familiar, de amistad, de relaciones cercanas. Fue en la década de 1980 cuando comenzó a replantearse la urgencia de entender un modo nuevo de coeducación, cuando creció la duda sobre la neutralidad aparente del sistema educativo y la igualdad de oportunidades dentro de él, desde una mirada coeducativa. La escuela mixta crecía y desde 1985 se estableció como obligatoria. Es en esta década cuando nuestra comunidad autónoma andaluza también asume como una prioridad la igualdad entre hombres y mujeres. Un rosario de normativas estatales y normativas autonómicas fue desgranando principios, programas, contenidos, metodologías, recursos, materiales. El Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Educación comenzaron poniendo el acento en la planificación de intervenciones encaminadas a neutralizar los desajustes del currículo escolar provocados por el androcentrismo, de los contenidos culturales, de las propuestas de actitudes y de valores, del estilo de relaciones educativas, de la utilización del lenguaje, de los criterios del análisis para el análisis del mundo y de la sociedad, etcétera, buscando que el modelo escolar dejara de reproducir esos estereotipos sexistas
que mantenían a las niñas vinculadas a referencias cerradas, que mantenían a los niños vinculados a referencias cerradas, a valores desprovistos para unas de valoración social, para otros valores revestidos de valoración social. En el caso de las mujeres, condenadas a la ausencia y a la desmemoria. En 1990, la LOCSE, Ley Estatal, impulsó el repensar la actividad educativa desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades. En ella leíamos que, cito, la educación puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por sexos. La escolarización era un objetivo ya superado. Había llegado el momento de hablar de la calidad de esa escolarización y una de sus formas quedó reflejada en el currículo y en la metodología, incorporando la coeducación como tema transversal. Una valiente declaración de voluntades en materia de coeducación e igualdad, pero que se formulaba todavía en una sociedad que se sentía satisfecha con la escuela mixta, que no pedía más porque veía los logros académicos que se estaban obteniendo en ella, y esta misma sociedad mantenía, por otra parte, una prevención de sospecha hacia el feminismo que impulsaba nuevos objetivos. Sin embargo, insertar estos valores y actitudes emergentes en contenidos concretos resultó complejo. No se conseguía únicamente añadiendo suplementos a las materias escolares ni facilitando recursos al profesorado. Valores y actitudes son un patrimonio personal que solo si se tienen se es capaz de expresarlos en el modo de estar y de actuar, y es la única mediación para que puedan llegar de verdad al alumnado. En 2006, la LOE supuso una cierta inflexión respecto de la LOCSE. Mantuvo en sus principios el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero respecto de la coeducación, redujo su incidencia al reconocer que solo, cito, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas serán objeto de atención preferente y prioritario, es decir, aquellos que, no todos. En la Ley de Educación de Andalucía de 2007 se mantuvo en su articulado este objetivo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema educativo. En este mismo año, la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía se incorporaba medidas para promover la igualdad directamente relacionadas con la educación y con los espacios educativos. Pero al mismo tiempo, como bien sabemos, Andalucía ha contado además con planes estratégicos de igualdad de oportunidades con diferentes formulaciones promovidos por la Consejería de Educación y promovidos por el Instituto Andaluz de la Mujer. Planes de igualdad entre hombres y mujeres en educación como marcos globales de intervención en el contexto escolar con la finalidad de consolidar la igualdad de oportunidades de niñas y niños en cuanto principio democrático a cumplir y a respetar. El primer plan de la Consejería, el de 2005, impulsando las prácticas coeducativas que ya en muchos centros escolares docentes se estaban realizando, contemplando la figura de responsable de coeducación en cada centro escolar y la necesidad de la formación del profesorado en prácticas coeducativas. Después estamos ahora en el segundo plan, que sigue impulsando la igualdad dentro del sistema educativo. Igualdad también como reivindicación de la diferencia. Diferencia sexual femenina no discriminatoria. La diferencia sexual no da como resultado, la diferencia sexual femenina no da como resultado un hombre fallido, como sentenció Aristóteles hace 24 siglos y seguramente todavía conocemos personas que lo mantienen, sino que aporta un valor personal
y un beneficio social. El igualitarismo no puede ser un objetivo, nuestro objetivo. Tenemos a nuestra disposición propuestas que miran más allá de la igualdad entre mujeres y hombres, que se detienen en lo que aportan las diferencias. Diferencias sin efecto de desigualdad que sostienen esta desigualdad, que sostiene jerarquías y crea dependencias. La educación ha venido estando presente en numerosos textos de legislación educativa, pero parece que no con la suficiente incidencia como para provocar todos los cambios deseados, para mantenerse con una presencia sostenible. No ha sido suficiente solo incentivar, porque no ha conseguido eliminar todas las dificultades que impiden un modelo coeducativo en las dinámicas cotidianas de los centros. Se han tomado buenas decisiones políticas, contamos con buenos recursos, con variedad de materiales, con mucho profesorado comprometido e implicado en este objetivo. Pero la realidad vivida demuestra que no es tan sencillo revertir lo construido durante muchos siglos, sobre todo en la etapa moderna, en la edad moderna, a partir de Rousseau. Y sí se han producido cambios en las chicas, en las mujeres. Sin embargo, todavía menos en los chicos, en los hombres. Todo este movimiento de verdadera innovación educativa ha tenido insuficiente incidencia en ellos y va a resultar complicado el camino si no adoptamos una voluntad explícita de intervenir para deshacer certezas y cambiar comportamientos. Las propuestas coeducativas han quedado reflejadas en algunas de las actuaciones, en muchas, diríamos, de las actuaciones dentro de los centros, pero menos en la concepción de base que las justifican. No se ha logrado aún la revolución conceptual que debe eliminar que debe alimentar este tipo de prácticas pedagógicas. Queda quizás elaborar un planteamiento más filosófico y antropológico que sustente las prácticas pedagógicas y metodológicas con una perspectiva de equidad para mujeres y hombres, que se atreva a revisar, analizando y reflexionando sobre las experiencias desarrolladas en las 3 últimas décadas. Quiero terminar esta introducción diciendo que asumir el compromiso de ejercer nuestra profesión coeducativamente nos pide volver a pensar el modelo de educación al que aspiramos y desde él desarrollar una red de propuestas de crecimiento personal, de contenidos inclusivos, de valores sin asignación previa. Exige, por lo tanto, un acto educativo intencional dirigido a descartar la educación sexista de las aulas en las que actuamos. Y al mismo tiempo, el profesorado y equipos directivos que tienen sensibilidad e interés hacia la educación y la igualdad en las aulas, seguir utilizando las pautas y recursos de que disponen para llevarlos a la práctica. Protagonizan este profesorado y equipos directivos una dedicación indudable a favor de la igualdad, sabiéndose en una sociedad que mantiene jerarquías excluyentes y dinámicas sociales injustas para muchas mujeres, para muchas personas, sobre todo mujeres. La evidencia del compromiso de tantas personas, de muchos grupos y movimientos, de mujeres y cada vez de más hombres y de distintas instituciones, ha conseguido desencadenar un estado de opinión en el que resulta muy difícil no aceptar la relevancia que ha adquirido educar en oportunidades para la igualdad. La sociedad espera que la escuela eduque en oportunidades para la igualdad. Me gusta más esta expresión. Es un espacio, las aulas, no único, pero sí privilegiado para despertar actitudes y conductas basadas en esa equidad. Pero no queremos una igualdad de oportunidades que invierte recursos de manera inadecuada, manteniendo situaciones poco justas,
recursos que tienden más al igualitarismo, dar a todas las personas lo mismo. Trabajamos por una equidad que busca oportunidades para la igualdad y que, por lo tanto, da a cada persona, a cada alumno, a cada alumna lo que ella realmente necesita. Muchas gracias.